El decreto de amnistía es legítimo y conforme a nuestra Constitución. Acá algunos puntos para que entendamos el rechazo de la Corte Suprema contra las iniciativas que pretendían anular la ley para la reconstrucción del Estado de Derecho y para que los hechos no se repitan. A diferencia de la historia de amnistías en el país, esta no va dirigida a perdonar o exculpar a los victimarios, sino a las víctimas, luchadores sociales, defensores y militantes de la resistencia que fueron perseguidos y criminalizados injustamente, solo por oponerse al autoritarismo que se instaló posterior al golpe de Estado del 2009 en Honduras. En cambio, en el 87, en el 91, ambos gobiernos bajo el bipartidismo se aprobaron amnistías que significaban un perdón sin límites hacia autoridades irresponsables de desapariciones forzadas y graves violaciones a los derechos humanos durante la época de los 80. Asimismo, en el 2010, Pepe Lobo aprobó una amplia amnistía hacia todas las autoridades y personas responsables de la ejecución del golpe de Estado del 2009, diputados, ministros, junta de militares, e incluso perdonó delitos que fueron categorizados por organismos internacionales como crímenes de lesa humanidad. En cambio, el decreto 0422 no perdona a los represores, sino a los reprimidos, y no establece bajo ninguna medida un perdón amplio o discrecional, sino un sistema que depende de los jueces, tribunales y autoridades judiciales que estudien caso por caso el poder otorgado. Y en la práctica, quienes realmente se han beneficiado en su gran mayoría son los luchadores sociales y líderes comunitarios contra el golpe. De 132 personas a las que se les ha aplicado la ley, apenas 8 son exfuncionarios del gobierno del presidente Manuel Zelaya. Así que no se das a las campañas sucias y a las noticias falsas que andan por doquier. Así que cuando decimos que la ley va dirigida a reconstruir el Estado de Derecho, hablamos de que se basa en nuestra Constitución, protege a la persona humana y retoma obligaciones internacionales del Estado de Honduras, que está obligado a procurar justicia, reparar e impulsar medidas de no repetición para que este tipo de hechos no vuelvan a suceder en el país. Algunas de las bases de estas obligaciones en derecho internacional es el Acuerdo Internacional de Cartagena, son las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de la OEA y sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como lo es López Lón y Vicky Hernández versus Honduras. Pero reconstruir el Estado de Derecho en Honduras pasa por preguntarnos qué tipo de Estado queremos reconstruir. Debe de ser uno que respete la primacía de la Constitución de la República, que desmantele los estados paralelos, corporativos, privados, que cese los privilegios de unos pocos por encima de los derechos de las mayorías y que recupere su esencia de lo público para ponerlo al servicio de la persona humana. Y en eso, en Honduras, vamos bien. Y la Corte Suprema de Justicia hoy lo ha reafirmado.